Muchísimo gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Chereno, el hermano Eduardo Chereno. Amén. Nuestro pastor el día de hoy no se puede encontrar con nosotros, está en unas cosas personales, entonces les envía saludos. Les dice que los extraña mucho, ya los está extrañando, pero que pronto vuelve. Ya con el favor de Dios, el sábado, cuando comencemos nuestro servicio, el día sábado 7, están totalmente invitados. Vamos a llenar nuestro templo, nuestra iglesia, y Él va a estar acá, ¿vale? ¿Amén? Entonces, sin más preámbulo, vamos a la palabra. ¿Cuántos están preparados? ¡Amén! ¿Sabían ustedes que hay una transformación, o mejor dicho, una metamorfosis, que suele ser gusano hasta que llega una mariposa? Amén. ¿Sí? ¿Sí la conocen? Mi hermana, la imagen, por favor. Y vemos cómo ese gusano primero es un huevo, luego se convierte en una oruga, una larva. Yo le llamo gusano porque es un gusano. Luego una pupa o una crisálida. Luego llega una mariposa adulta. Tiene 4 ciclos. Algo parecido a esto, ciclo de vida de la mariposa, yo le pondría ciclo de vida de un cristiano. Y pude encontrar en la Biblia 3 etapas que solemos nosotros como cristianos para llegar a una transformación. Por eso los invito el día de hoy al libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Vamos a estar leyendo primero los 2 primeros versículos. Dice la palabra de Dios, la autoridad que concede Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Vamos a ir, es del 1 al 19, pero nos quedamos ahí. Cuando le dije la metamorfosis de la mariposa, que primero es un gusano y luego para convertirse en mariposa, lo mismo suele con nosotros, pasamos etapas. ¿Cuáles son esas etapas que nuestro Señor Jesucristo quiere hoy decírtelas a ti para ser transformado por Él? Y como yo veo acá, la palabra dice, Saulo aún respirando amenaza. Saulo, vamos a ver el contexto histórico de Saulo. Saulo era un perseguidor. Nos perseguía a nosotros como cristianos. Era un fariseo. Nació en una familia, se puede decir, con dinero. Estudió la doctrina, estudió la Torá. Su profesor, su maestro, fue un gran fariseo, Gamaliel. Él fue el que lo instruyó. Era tanto el celo de Saulo que para él era imposible pensar que nuestro Señor Jesucristo había venido aquí a la tierra y que había sido colgado en un madero, que había muerto y había resucitado a los 3 días. Para él eso no, porque se sabía la Torá. Y la misma palabra le decía a él, como era un estudioso de la palabra, era un fariseo, que maldito aquel que haya muerto y sea colgado en un madero. Entonces para él eso le martillaba. O sea, eso fue algo que lo doctrinaron a eso. Le hablo de doctrina porque yo fui militar. Y cuando uno es militar, a uno lo centran ahí, y eso es así, obedezca porque obedece. Y si uno no obedece, tenga. Saulo era ese tipo de persona. Dice la palabra que pidió cartas al sumo sacerdote.
para ir a Damasco. O sea, era un hombre de todo o nada. Era un hombre que iba a lo que iba. Entonces, dice también Hechos, Lucas relata en el capítulo 7 que él presenció, estuvo ahí de acuerdo a la muerte de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, él estuvo ahí, las personas se quitaban las prendas de la ropa y se las echaban a los pies. Un joven, la palabra no dice con exactitud qué edad tenía, entre unos 25 o 30 años, Saulo en ese momento, en ese entonces. Dice la palabra de Dios que él estuvo ahí, él presenció, oyó las palabras que decía Esteban, de que miró los cielos abiertos y que la gloria, o sea, él estuvo ahí, él estaba escuchando, Saulo. Entonces yo digo que desde ese momento ya Saulo traía ya que sí, había existido Jesús, porque para él solo Jesús era un blasfemo, era un impostor, amén. Este relato nos invita a creer en la transformación radical de cualquier persona y a confiar en la soberanía de Dios para cambiar corazones. Hermano, esta no es una historia cualquiera. Debemos traerlas a nuestra vida. O sea, esto que en momentos le estoy predicando es traerlas a nuestra vida. Por eso he clasificado, como le dije al comienzo, de lo de la mariposa tiene 4 etapas. Nosotros los cristianos tenemos 3 etapas. Y son las 3 etapas que yo te quiero implementar esta mañana, que son las que utiliza el Señor Cristo para transformarnos. La primera etapa, el pasado. ¿Quién era Saulo? Un perseguidor. Perseguía a los cristianos. Anteriormente la palabra dice que él perseguía a los del camino. Los del camino nos solían llamarnos a nosotros, los del camino. Porque eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos llamaban cristianos. Eso surgió muchos años más luego, que en Antioquía, que nos empezaron a llamar como seguidores de Cristo cristianos. Amén. Pero primeramente nos llamaban los del camino. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios puede cambiar a la persona más fuerte que haya? Sí lo creen. Amén, gloria a Dios. ¿Puede un corazón endurecido, completamente convencido de su propia razón, ser quebrantado y transformado? Amén. Amén. Estamos en lo correcto. Yo creo que estamos enfocados. Y el repetir significa enfoque. Amén. Lo que vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 19, nos mostrará que un verdadero encuentro con Jesús no solo confronta, sino que transforma radicalmente. Como les digo, la primera etapa que el Señor Jesucristo utiliza para transformarnos es nuestro pasado. Muchas veces a nosotros se nos dificulta, nos da pena hablar de nuestro pasado. Pero cuando nosotros hablamos de nuestro pasado, le estamos dando autoridad al Señor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo: yo estoy aquí gracias al Señor que me sacó de donde yo estaba, gracias a la misericordia de Él, yo estoy aquí, estoy testificando de que le sirvo a un Dios vivo. Amén. No un Dios muerto, ni un Cristo muerto como Saulo pensaba. Si nosotros testificamos de que le servimos a un Cristo vivo. Amén. Amén. ¿Qué hacemos cuando Cristo nos llama? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Será que nosotros obedecemos a lo que Él nos dice? Amén. O muchas veces no le damos importancia a las cosas que nos dice Él. El pasado de Saulo representa la oposición más grande que tuvo el cristianismo, el evangelio en aquella época. Imagínense ustedes hoy en día que nosotros seamos perseguidos. Hoy, en pleno siglo XXI, hay países que nos persiguen. Nosotros aquí tenemos la libertad de predicar un Cristo vivo. Nosotros hoy en día tenemos la libertad
de venir y adorar a plena luz, a pleno día, a la hora que sea, al Cristo que le servimos. Amén. Antes de su conversión, Saulo era el enemigo número 1 de la iglesia, y consideradamente por él mismo. Así lo describe Lucas, porque él respiraba amenazas. Este fue el punto de partida de su carrera como perseguidor. Él tenía un celo por la doctrina, él tenía un celo por la palabra de Dios, pero no sabía quién realmente era Dios. Él lo que se guiaba era por lo que le decía su maestro, Gamaliel. Lucas nos da un detalle más aterrador. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Eso lo habla Lucas en el capítulo 8, en todo el capítulo 8. El 7 habla de la muerte de Esteban. El 8 habla cuando Saulo entraba a las casas y arrastraba a las personas. Imagínense que hoy en día nos buscaran en nuestras casas y nos arrastraran y nos metieran en una cárcel. Tremendo, ¿no? No esperaba a que los cristianos fueran capturados en reuniones públicas. Entraba a sus casas y los arrancaba de su familia. Ahora Hechos 9 lleva una persecución a otro nivel. Pide cartas al sumo sacerdote para ir a otra ciudad, a 240 kilómetros aproximadamente, a perseguir cristianos. No bastaba perseguirlos en Jerusalén, sino que se trasladó a otra ciudad. No bastaba con encerrar hombres, ahora eran mujeres y niños, un corte parejo. O sea, era un hombre terrible. Este era Saulo, un hombre cegado por su propio orgullo, fanatismo y odio. ¿Cuántas veces hemos visto personas endurecidas, violentas y ciegas, pero Dios tiene un plan con ellas? A muchos nos cuesta creer que al Dios que le servimos puede hacer estas cosas, porque nosotros somos los primeros en ver un error en una persona, venir y señalar. Pero si tú estás señalando, ¿cuánto te estás señalando a ti? Tú estás haciendo la pistolita, pero ¿cuánto te está disparando tú? Tienes uno, pero tengo 3. Por eso miremos primero, cuando vayamos a juzgar a las personas, cómo estamos internamente en nuestro ser. A veces las personas más agresivas contra la fe son aquellas a quienes Dios está dispuesto a que sean sobreabundantes, a las personas que son más crueles. ¿Creen ustedes que una persona en una cárcel no se puede arrepentir y hacer grandes obras para el Señor? ¿O la vamos a juzgar por su pasado que haya cometido? No lo podemos hacer, porque la persona se puede arrepentir y es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. El pasado de Saulo, un hombre religioso pero perdido, algo muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Queremos ser muy religiosos. No, es porque si no uso falda, no eres cristiano. No, eso es parte de cultura. Eso es parte de cultura. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2, nos muestra cómo Dios trabaja en nuestro pasado. Digo en nuestro pasado porque cuando yo leí esta palabra, Dios habló mucho a mi vida. Porque antes de pararme yo acá, esto merita de un sacrificio, merita de una preparación, merita de un encuentro con el Señor, merita de una comunicación con el Espíritu Santo. Porque Él es el que da las palabras y Él es el que busca que la iglesia sepa su palabra. Amén. Un hombre definido por el odio y el celo religioso. La escena inicial de Hechos 9 nos muestra a un hombre completamente consumido por su misión: destruir la iglesia, exterminarla. O sea, para Saulo, nosotros los cristianos éramos unas cucarachas, un insecto. Pero lo que no sabía él, que él era el gusano.
porque el pasado nos habla de eso. Por eso quise colocar la imagen, porque nosotros llevamos un proceso. Cuando nosotros no estamos con el Señor, nosotros somos un proceso. Lucas usa una expresión impactante para describirlo. Saulo respirando una amenaza de muerte contra los discípulos. No es que Saulo simplemente perseguía a los cristianos, él vivía y respiraba persecución. El odio de Saulo era tan profundo como su amor y celo por la ley. No había un término medio en la vida de él. Era un hombre de todo o nada. O sea, me los arrastro a todos o me arrastran a mí. ¿Qué fue lo que le pasó? Lastimosamente, Saulo estaba en su orgullo, penetrado en su orgullo, en su altivez. Su motivación no era maldad pura, sino un fervor equivocado. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios con su persecución. Muchas veces nosotros pensamos que le servimos a Dios porque tengamos algún privilegio, tengamos alguna cosa, le damos al prójimo, y nosotros pensamos que hacemos eso. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que la misma palabra dice que no somos salvos por obras. No vamos a ser salvos por obras, sino por gracia. Y por esos frutos que nosotros vemos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, benignidad, gozo, paciencia, todas esas cosas. ¿Será que eso vamos a colocarlo en el amor? ¿Será que nosotros reflejamos un poquito de eso con nuestro prójimo? ¿Será que cuando viene una persona de la calle, nosotros sentimos ese amor por esa persona y de venir y decirle así, esté sucia, esté mugrienta, esté con mal olor? Tú vienes y aunque sea te le acercas, le da la mano y lo abrazas. Sinceramente, no me responde, solo se responde en su corazón. Somos seres humanos. Y hoy el Señor dice que aunque sea, reflejemos un poquito de eso, de ese amor que reflejó nuestro Señor Jesucristo, que Él no miró con quién se iba a reunir, Él no miró a la casa de quién iba a entrar. Él lo que le importaba eran las almas, y eso es lo que a nosotros hoy nos debe importar para el reino, las almas, predicarles a las almas. Amén. Saulo pensaba y creía que estaba persiguiendo la fe judía de una secta peligrosa, porque para Saulo los cristianos o los del camino en ese entonces era una secta. Él decía, no, esto es una herejía. ¿Cómo puede ser esto posible? No podía concebir que Jesús fuera el Mesías, porque en su mente el Mesías no podía ser muerto en una cruz. Lo que le decía hace rato. Esto es la trampa de la religión sin Cristo. Puede hacer que una persona sea extremadamente devota, pero completamente ciega a la verdad. La religión sin gracia conduce a la hipocresía, al orgullo y a la violencia. El pasado, nuestro Señor Jesucristo lo usa. Quiere usar nuestro pasado, porque muchas veces a nosotros se nos es complicado hablar de nuestro pasado. Nos da pena que nos digan que somos cristianos. Nos da pena decirle a los amigos que hoy en día soy una nueva criatura. Me da pena hoy en día venir y reflejar a ese Cristo a quien le sirvo. Le digo esto porque a mí me pasó. Y no creo que haya sido lo único que le haya pasado. No me da pena hablar de eso, porque Dios me lo está diciendo. Utiliza mi pasado. Venían los amigos míos, compañeros de trabajo, y me decían, Eduardo, ahora eres cristiano. No. Todavía no. Entonces son cosas de que pasan o no pasan. O estoy hablando con puros ángeles y querubines que están a la diestra del Padre allá. Lastimosamente, tenemos que decir la verdad. Eduardo, ¿eres cristiano? No. Que salía a parrandear con un amigo, con el otro. Eduardo,
Señor te dice, ¿eres frío o eres caliente? Porque tibio, como lo dice la palabra en Apocalipsis. ¿Y vas a zumbar la pata para la derecha o la vas a zumbar para la izquierda? El Señor es exacto. Y Él usa nuestro pasado. Amén. ¿Cuántas veces la gente sigue una religión con pasión, pero sin conocer verdaderamente a Dios? Muchas veces. Muchas veces nosotros decimos vamos a ser cristianos con pasión, que esto, vamos para esto, pero nos llega un momento de prueba y pasa como le va a pasar a Saulo en unos minutos, en unos segundos más. Seguimos leyendo el versículo número 13. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cayendo dónde? En tierra. Cayendo su orgullo al piso por ese resplandor de luz, por esa voz que escuchó, cayó al piso. He escuchado muchas predicaciones que supuestamente Saulo iba en un caballo. ¿Dónde dice eso la palabra? No lo dice. Cuando dice y cayendo en tierra, fue su orgullo. Porque era un hombre activo, con una altivez. Y yo creo que hoy en día es lo que pasa con cada uno de nosotros. Nuestro orgullo nos está ganando. Nuestra altivez la tenemos por encima. Nuestro ego está más encima que Cristo. Y rodó por el suelo, cayó en tierra, oyendo una voz que le decía: Saulo, Saulo. Aquí vemos que Jesús mismo se le aparece a Saulo y lo llama 2 veces por su nombre. El enemigo, ¿por qué te llama? El enemigo te llama por tu error. ¡Ey, fornicaste! ¡Ey, adulteraste! ¡Ey, robaste! ¡Ey, mataste! El enemigo no se sabe tu nombre, sino se sabe tu error. Y él te va a señalar es por tu error. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nos llama por nuestro nombre. Amén. Él venía haciendo de las suyas, Saulo, y él iba con una misión, pero se consiguió, y aquí es donde nosotros tenemos nuestra segunda etapa que usa el Señor. Tenemos un encuentro. ¿Cuántos acá han tenido un encuentro con Jesús? Fue bueno, lo recordamos con valentía, lo recordamos con temor, o lo recordamos con amor. Con valentía y amor. Yo lo recuerdo con los 3, con amor, con valentía y con temor. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo a mí me habla en una mañana, me acuerdo yo que ese día había bautismo, acá un domingo. Mi esposa recibía casas de vida. A ella le preguntaban que si yo me iba a bautizar. Y yo le decía a ella que no, que se quedara ella con su cosa, que yo no me iba a bautizar. Yo no sé si ella oró, yo no sé si ella estaba orando, solamente ella es la que lo sabe. En el momento que ella se viene para la iglesia, me quedo yo solo en mi casa y tengo ese encuentro con Jesús. Y el Señor ahí viene literal. Me dice: mire, Eduardo, si usted no arregla las cosas, si usted esto. Pero algo que lo recuerdo con temor. Y le digo: Señor, que el volver atrás no sea una opción para mí. Le digo: Señor, ponme las pruebas que sean necesarias para que trabaje en mi carácter, porque lo que tengo fuerte es mi carácter. Que me decían una y venía yo y decía 4 y 5.
que me alzaban la mano para saludarme y yo lo que le iba era lanzando para... Ese era Eduardo, ese era Saulo. Pero en ese momento tuvo un encuentro con Jesús, cara a cara. O sea, una presencia. Escuché la voz de Él. Me hizo ver en visiones cómo me arrebataba una de mis hijas. Sencillamente me pasó a mi esposa. No hay cosas buenas, o sea, ya. Ahí, vela cómo la puedo poner yo. Sencillamente me mostró a mí ahí en un hospital con una enfermedad, en un cementerio. Para que tú veas el poder que yo tengo y la autoridad que yo tengo sobre ti. ¿Cuándo me vas a hacer caso? Agarré yo, me vestí, de un salto pegué, me vestí y arranco para la iglesia. Llegué ahí, estaba la puerta siempre, metí la cabecita por ahí cuando veo los que se iban a bautizar y vengo y me le acerco a nuestro pastor Jason. Le digo, pastor, me voy a bautizar. Gloria a Dios, el cielo va a hacer fiesta. Porque el cielo hace eso. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, que no importando nuestro pasado, porque nuestro pasado tiene que ser testimonio. Amén. Y ese encuentro para mí, por eso le digo que lo recuerdo con amor, porque es amor. Con valentía, porque es de valiente reconocer que uno estaba mal. Y reconocerlo con temor, porque me duele mi familia. Y si mi familia me duele, me tiene que doler lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que eso no fue en vano. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Saulo no sabía lo que se le venía. Él iba a una visión. Él no sabía lo que le venía. Él pensaba que iba a Damasco a cazar cristianos. Él iba en una cacería. Pero Dios estaba ahí esperándolo para atraparlo. ¿Y con qué lo atrapó? Con un encuentro. La conversión de Saulo, un encuentro con Jesús tuvo él. Es lo mucho que nosotros necesitamos hoy en día en nuestras vidas. ¿Alguien ha pensado que después de un encuentro podemos ser caso omiso a lo que nos está mostrando el Señor? Puede pasar. Y eso es lo que pasa hoy en día. Yo sé que muchas personas han tenido su encuentro con Jesús y hoy en día vienen a la iglesia y se sientan y escuchan y no están. Solo vienen por fanatismo, solo vienen por un milagro y no vienen realmente por el que da el milagro, que es Cristo Jesús. Lastimosamente tenemos que decirlo. ¿Y para qué vamos a darle trapitos de agua tibia a personas que ya conocemos la palabra? A personas que conocemos, que vienen día y noche, están en una comunión con Dios. Pero realmente buscamos de Él cuando necesitamos un milagro. Necesitamos de que Él se manifieste en algún hijo, en algo. Y verdaderamente no buscamos la esencia que es Él. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, las cosas serán marchadas de otro modo. Un encuentro inesperado con la luz celestial. Saulo estaba seguro de sí mismo, como muchos hoy en día que nos sentimos seguros en nuestras propias fuerzas. Nosotros somos los Sansones del siglo XXI, porque queremos todo a nuestra fuerza, pero sin venir y rendirnos delante de Él, porque la misma palabra nos dice que Él es todo, Él tiene que ser todo. No lo hagamos con nuestras fuerzas, porque nosotros no podemos. Dios a nosotros nos da valentía
nos da fortaleza. Y eso es lo que yo le pido siempre a Dios, que me dé fortaleza. Porque este que le está hablando acá no es que es perfecto. Esta semana que pasó, esos fueron ataques, pero de ataques. Incluso el día viernes, en mi casa, tuvimos o sea, le abro mi corazón acá. No están hablando con una persona aquí, sino que me supe controlar en ese momento y busqué ayuda espiritual. Le escribí a mi pastor el viernes. Le comenté lo que estaba sucediendo, un problema familiar. Casi me salgo de mis casillas. Hablé con él. Él me dijo: Eduardo, vas bien. Eduardo, ese es el enemigo. Una gran bendición viene atrás. Pero yo no voy por la gran bendición. Yo voy por Cristo Jesús. Y mis ojos están puestos en el único autor y consumidor de la fe. Amén. Saulo tenía autoridad del sumo sacerdote, tenía un equipo de hombres con él y estaba camino a cumplir su misión. Pero Dios tenía otros planes, se los cambió. O sea, le cambió los planes repetidamente en cosas de segundo. Porque la misma palabra dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No fue una visión común, era la gloria misma del Cristo resucitado. Ahí sí Pablo vino bien calladito, porque él decía: pero ¿y cómo yo tengo que creer que Cristo fue colgado en una cruz? Y la misma palabra me dice que maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo este va a ser en mí? Entonces, ahí vino su orgullo. Él dijo: uy, y entendió que la voz que le estaba hablando era una voz de autoridad, era una voz que solamente él, la luz representa la presencia y santidad de Dios, de Jesús mismo, y cayendo en tierra, cayó su orgullo cayó. Saulo, el gran perseguidor, es derribado en un instante. Todo su orgullo cayó, rodó por el suelo. Eso es lo que Dios quiere esta mañana. ¿Cuántos de nosotros hoy en día el orgullo nos sigue dominando? Que dejes tu orgullo, tu soberbia, que vuelvas el corazón hacia Él. Que el hombre que se creía invisible ahora está en el suelo, indefenso como un niño. Así nos deberíamos de nosotros colocar, indefensos delante de la presencia del Señor. Nadie lo empujó. Fue la misma gracia del Señor, la misma luz del resplandor de Cristo que lo tumbó. No soportó la presencia y dijo: Señor, aquí estoy. Así tenemos que hacer nosotros. Doblar esas rodillas delante de Él. Si estamos haciendo las cosas mal, decirle: Señor, sé que estoy actuando mal, pero dame las fuerzas para yo dejar tal cosa que está mal. Amén. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se dirige a él por su nombre, no por su error, como lo hace el enemigo. Repetir el nombre es una expresión hebreo de énfasis y cercanía. Dios usa antes igualmente con Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 4, cuando le dice: Moisés, Moisés, y él le dice: heme aquí, Señor. O sea, él está apresto a la voz de Dios. Igual pasó con Samuel. La pregunta de Jesús es profunda: ¿por qué me persigue? ¿Saulo perseguía a Cristo? Perseguía a su iglesia, pero la iglesia y Cristo es uno solo. Entonces, por eso es que ahí a donde viene y él le dice: ¿por qué me persigues? Le está dando una aceptación. No le dice: ¿por qué persigues a los cristianos? Sino: ¿por qué me persigues? Cristo y su iglesia son uno solo. Atacar a los creyentes es atacar al Dios mismo, creador del cielo y la tierra. Jesús llama a cada persona por su nombre. Perseguir la iglesia es pelear contra Dios mismo. Un verdadero encuentro con Cristo nos humilla y nos confronta. Le digo que
Dios ese día que Él me mostraba todas esas cosas con mi hija, con mi esposa, Él me humilló, me confrontó, me hizo ver cosas que yo estaba haciendo mal, me hizo ver cosas de que si yo seguía en esas cosas, estando en pecado, todo eso iba a tener consecuencias, porque Dios perdona tu pecado. Quiero hacer una verdad aquí, que Él te perdona tu pecado, sea el más terrible de lo terrible, sea lo peor, Él está presto para perdonar. Pero no debemos olvidar que hay consecuencias. ¿Por qué digo que hay consecuencias? Porque lo viví. Yo estando casado, porque era mujeriego, enamorado, yo creo que eso es algo natural de uno de la color oscura, enamorado los negros. Tuve un hijo por mal. No estoy diciendo que mi hijo sea un error o sea una consecuencia, sino que eso es lo que llevo arrastrando por no haber obedecido al Señor y siendo una persona que desde muy pequeño teniendo conocimiento del cristianismo, del evangelio. Entonces, en se prende la mecha en discusiones familiares, pareja y esposo y esposa, y sale. Son cosas que suelen suceder o no suelen suceder. Sí, claro. Una consecuencia que me la gané yo mismo por mis malas decisiones y por no ser obediente. Un verdadero encuentro con Cristo nos humilla y nos confronta. El impacto de la voz de Jesús derrumbó a la roca que se creía la roca, que era Saulo. Él creía que él era el más fuerte, que él podía llegar a Damasco y arrastrar con todo aquel que se consiguiera en el camino, que anduviera en ese camino. Saulo, el hombre que sabía todas las respuestas, ahora no tiene idea ni de quién le habla. ¿Quién eres, Señor?, le responde Saulo. Saulo reconoce de quien habla es alguien con autoridad divina, pero quiere asegurarse de quién es exactamente. Recuerden que les hablé que en el versículo 7 de Hechos, él presenció la muerte de Esteban. Él escuchó las palabras de Esteban. Él miró en el capítulo 8 de esos cristianos que cuando los asolaban, cuando los sacaban de su casa, él veía la fe de esos cristianos que si era de morir por la fe puesta en Cristo, morían. Entonces él se preguntaba, pero ¿quién es este? ¿Será que sí existió? Su pregunta revela algo más profundo. Saulo siempre supo quién era Jesús, pero había resistido aceptarlo. Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese instante la vida de Saulo se derrumba. Todo lo que creía, todo lo que había luchado, se desmoronaba en un segundo. El Jesús que estaba muerto, ahora está vivo. El Jesús que consideraba un impostor, en realidad es el Señor de la gloria. Cuando Saulo llega, cae a tierra, su orgullo rueda, su orgullo cae, puede entender en un segundo de que verdaderamente estaba equivocado. Tienen esas cuestiones de segundo, un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra que es cambio de dirección. Metanoia, la palabra griega. Cambio de dirección. Él llevaba algo en común, algo exacto, pero tuvo un giro al 180, un cambio de dirección. Iba para acá, después no, tengo que ir para acá. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando pensamos de otra manera, que sabemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo. Amén. Le dice nuestro Señor, Saulo,
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí saben ustedes qué significa esa pequeñita frase? Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto es una palabra, una frase común en la antigüedad. Era una expresión que en el mundo greco-romano que hablaba de la residencia inútil contra una autoridad superior. Cuando hablamos de los yugos desiguales, nuestro pastor nos ha hablado que son dos bueyes, ¿no? Un buey anciano, adulto, con un buey joven, que le colocaban un yugo, o sea, un palo, vamos a decir, para que nos podamos entender. Un yugo entre ambas cabezas, que eso era lo que le iba a dar dirección al buey joven, porque ya el anciano, el adulto, sabía por dónde dar cosas. El aguijón es una cosa de metal que utilizaban los agricultores en aquel tiempo para ver cuando el buey se desviaba. Ellos venían y lo hullaban. Cuando lo hullaban, venía el buey y pateaba. Y cuando pateaba, se venía y se volvía a lastimar, a pullar. Él venía y pateaba, y cuando pateaba, estaba ahí mismo el cosito. Cuando pateaba, Chucky se volvía a lastimar. Eso es lo que le quiere dar a entender nuestro Señor Jesucristo a Saulo. Saulo, ¿por qué te haces daño? ¿Por qué te resistes a lo que ya tú sabes? Algo impresionante, ¿no? Jesús le está diciendo, Saulo, ¿por qué luchas contra mí? No tiene sentido, solo te estás lastimando. Dura cosa te es dar cosas contra la vida. Dura cosa te es dar patadas con lo que ya tú sabes. Amén. ¿Cuánto tiempo llevaba Saulo resistiéndose a la verdad? Mucho. Había presenciado la muerte de Esteban. Andaba solapando a los cristianos. Ya él llevaba eso en su mente, pero no lo quería aceptar. Había visto la fe de los cristianos que él mismo perseguía. En lo más profundo de su corazón sabía que había algo más en este camino. ¿Cuántas veces Dios nos habla y seguimos resistiendo? Dios nos usa, Dios nos habla y nosotros hacemos caso omiso a la voz de Dios. Pelear contra Dios no solo lastima, porque pelear contra Dios es inútil, porque solamente Él sabe, Él es todo, Él es el Todopoderoso, ¿no? La pregunta de Cristo es real, sino ¿cuánto tiempo más vas a resistir a su voz? Y aquí tenemos nuestra tercera etapa, y es cuando Dios le muestra el propósito a Saulo y le dice en Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que hay que hacer. Un hombre, luego de pasar a dar órdenes, ahora pasó a recibir, a cumplir órdenes. Él en ese momento ya no tenía vista. Dice la palabra de Dios que quedó ciego. O sea, inmediatamente, ver la presencia, tener ese encuentro con Dios, quedó ciego. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, el 7, mi hermano, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. ¿Sí? Vemos que cuando decimos oyendo a la verdad la voz, vean que primero dicen que iban para arrestar a todos los de ese camino, o sea, los cristianos.
Cuando sale nuestro Señor Jesucristo y dice, yo soy el camino, oyendo a la verdad. O sea, las personas que estaban con Saulo en ese momento también sabían que estaban oyendo a la verdad, oyendo a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo miraron. Solamente Saulo entendió en ese momento lo que el Señor le hablaba. Amén. Más bien más sin ver a nadie. O sea, los que iban con Saulo no vieron a nadie. Entonces no, y Saulo ahí se levantó, ya quedó sin vista, temblando y temoroso. El gran líder fariseo ahora es solo un hombre roto. No hay más orgullo, no hay más confianza en sí mismo. Un verdadero encuentro con Jesús no solo confronta, sino que nos deja sin argumento. Señor, le dice Saulo, ¿qué quiere que yo haga? Le dice nuestro Señor Jesucristo, levántate y entra a la ciudad. La única respuesta correcta cuando Dios nos confronta es la rendición total. Cuando somos confrontados por el Señor, nosotros nos rendimos a Él, hacemos caso. Yo con ese encuentro que tuve con el Señor, no quedé, estaba ciego, pero espiritualmente, porque vi el camino completico a la iglesia y aquí estoy yo. Grandes cosas tiene el Señor para cada uno de nosotros. ¿Quién se iba a imaginar que Eduardo, un hombre que venía con una doctrina militar muy cortante, o sea, un hombre que era estricto, iba a llegar a la iglesia y se iba a bautizar? Cuando yo leo la historia de Saulo, la veo reflejada en mí. Y el cambio fue así. También me pasó lo de Pedro. He negado al Señor, lo negué, sí. Y creo que esas son etapas que uno va confrontando en la vida espiritual. Saulo se entrega completamente a Cristo sin condiciones. Su corazón ha cambiado en cuestión de segundos. Su visión es otra, aunque ya no la tuviera. Jesús no le daba todos los detalles a uno. Le dijo, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Saulo debe aprender humildad. Yo creo que este mensaje hoy el Señor nos está diciendo, aprendan a ser humildes. A veces, y le pido yo al Señor que Él ha ido trabajando en mi carácter, en mi orgullo, pero a veces eso lo utiliza el enemigo también. Que nuestro orgullo no se nos eleve, porque ahí sí que caemos, mis hermanos. En la mañana me dijeron muchas personas, mi hermano, tremenda palabra, gloria a Dios. Yo no soy nadie. Yo solo soy un instrumento que Dios, por su mismita misericordia, Él quiere utilizar. Siempre digo, Dios Padre, soy un hombre acá, un vaso vacío, que solo quiere ser lleno de tu presencia. Siempre me presento a Dios como nadie, como el más chiquito. Amén. Antes Él daba órdenes, ahora debe esperar instrucción. Antes Él guiaba a su gente, ahora debe ser guiado por otro. Cristo no negocia con nosotros, demanda una rendición total. Seguir a Jesús significa confiar en lo que Él nos diga, aunque no tengamos todas las respuestas. Un verdadero discípulo no pregunta ¿por qué?, sino que dice ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros nos llamamos ser servidores del Señor. Prestamos un servicio al Señor. Tenemos un gran privilegio. Y muchas veces nos da por preguntar ¿por qué? ¿Por qué me toca? Y nosotros como discípulos
ese por qué no debería existir, sino ¿qué quieres que yo haga? Una rendición. No, pero ¿por qué me volví? No, es que este domingo me toca servir y el domingo que viene también. ¿Por qué? Y suele suceder. Lastimosamente sí. Vivimos vidas reales. Y eso obviamente Dios lo sabe. Pero Dios todo lo acomoda. Él sabe cómo usarlo. Él tiene un propósito. Amén. La ironía del hombre que creía ver claramente ahora no puede ver nada. Su ceguera física representa una ceguera espiritual, como muchos hoy en día la tenemos. Él pensaba que conocía a Dios, pero en realidad estaba en la oscuridad, en las tinieblas. Ahora es llevado por las manos, así como cuando nosotros llevamos a nuestros hijos que están chiquitos, encaminados por las manos. Dice la palabra de Dios que duró 3 días sin ver, sin comer ni beber nada. Tremendo, ¿no? Hizo un ayuno forzoso. Tuviste un encuentro con Jesús. Tenga, métase en 3 ayunos, 3 días de ayuno. Pero Saulo sabía que quien le había hablado había sido el mismo Cristo resucitado. Y empezó a orar. La humildad es el primer paso para la restauración. Dios puede derivar a lo que creemos que somos para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. La vida de Saulo acaba de morir y está a punto de resucitar. Qué coincidencia, ¿no? Duró 3 días. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos días duró para resucitar? 3 días. 3 días. ¿Será que algo nos quiere decir esto? 3 días duró Saulo sin ver. Nosotros llevamos 3 días que el Señor nos habla y nosotros no. ¿Será que llevamos 3 días que hemos tenido un encuentro con Jesús y no hemos tomado decisiones? ¿Serán 3 días o 3 años que llevo con una pareja y todavía no he decidido casarme? ¿Será eso que quiere decir el Señor? ¿O será que llevo 3 años o 3 días viendo a la iglesia como oyente y no me he preparado para ser bautizado? ¿Será eso que nos quiere decir el Señor? ¿O será que hace 3 días hice un pecado y el Señor está diciendo, redime ese pecado? Hiciste ese pecado oculto, retrátate de él, pide perdón. ¿Será eso que quiere decir el Señor? ¿Cuántos aquí siguen resistiéndose a Dios, luchando contra lo inevitable? Es hoy el que finalmente te rindas. Y es aquí donde entendemos el punto central de este mensaje. Dios no solo te llama para ser salvo, sino para servir y ser uno. El propósito de Saulo es llamado a servir, lo que hoy también es para ti. Para mí, cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Lo que hay es que averiguarlo, preguntárselo. ¿Cómo lo hacemos? Buscar respuesta. Ahora en este entra un nuevo personaje, Ananías. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Se le presenta el Señor a Ananías. Minutos más luego que se le presentó a Saulo. Ananías, anda y busca la calle que se llama derecha, busca la casa de Judá, y ahí, cuando él le dice, Ananías, él le dice de una vez, heme aquí, Señor, aquí estoy, presto, dispuesto.
¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir a evangelizar? ¿A quién hay que ir a orar? ¿A quién hay que ir a poner manos? ¿Está presto? No era un apóstol, no era un discípulo, solamente era fiel. Este Ananías no es el mismo Ananías que mintió sobre una venta de una propiedad y vino Dios y lo. No es el mismo Ananías, este es fiel. Y después llegó su esposa del otro Ananías y también mintió sobre la venta de esa propiedad. Fueron a ofrendar, dijeron mentira. Y Ananías está ahí preso. ¿Qué hay que hacer? Heme aquí, Señor. Contento, alegre. Vas a la calle que se llama derecha, la casa de Judá. Ahí vas a conseguir un hombre que ahorita en este momento está orando. Y se llama Saulo de Tarso. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo tú me vas a mandar para allá? Se le bajaron los. Estaba fresco. Y de una vez, no, Señor, si ese ha hecho males a tus santos en Jerusalén, ¿cómo tú me vas a pedir que vaya hasta allá? Viene y le reprocha, pero obedeció. Sí, donde la palabra sigue y dice que cuando le llegó a donde estaba Saulo, ¿será que él aprovechó ahí en ese momento y le diría a Saulo, ajá, te tengo aquí, estás indefenso, no puedes ver, así es que te voy a dar? ¿Será que él hizo eso? ¿Qué le dijo? Hermano Saulo. O sea, lo reconoció ya parte de la familia. Porque no somos eso, no somos una familia, hermanos en Cristo. Acá pasó, acá lo digo con algo con mi esposa. Mi esposa le escribe a una hermana, la considero hoy en día todavía mi hermana, no sé dónde está, porque ya no asiste a nuestra iglesia. Pero como que le daba pena que le dijeran hermana, cosa que no debe suceder de nosotros. Y le dijo a mi esposa, dime, no le voy a decir el nombre porque después que le dijera por su nombre, que no le llamara hermana. Entonces, mi esposa me comenta esto y yo le digo, tremendas son las personas. Pero, amor, le dije, no te dañes tu corazón pensando de que ella tiene razón. Si la misma palabra nos lo dice. Y nosotros lo que tenemos que obedecer es la palabra. Ustedes se imaginan que usted le diga, no me digan hermano, yo me llamo igual. Ya, si hay una confianza, si hay, ya uno se dirá, hola Giovanna, pero si, hola mi hermana, porque ya somos una familia. Y Ananías en ese momento ya involucró a Saulo en eso, en la familia de Cristo. Hermano Saulo, aquí estoy para orar por ti, porque el Señor te ha mostrado que va a venir, le cuento. Esto también nos da de que nuestra oración está siendo respondida. Y la oración del hermano está siendo respondida. Dios nos usa, Dios nos da un propósito, amén. Ya para ir concluyendo este mensaje, quiero recordarle que estas etapas que Dios usa, que Cristo usa, el pasado, un encuentro y el propósito que Él tiene con nosotros es eterno. Dios hoy te quiere preguntar a ti si estás preparado, si ya tú tienes tu pasado y has tenido tu encuentro con Él. ¿Qué estás esperando para el propósito? ¿Ya sabes qué propósito quieres? ¿Ya estás trabajando en ese propósito? Y el Señor nos invita esta mañana a que pongamos las cosas en orden. Porque Hechos capítulo 9, versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en toda la sinagoga, diciendo que era el Hijo de Dios. Este era Saulo.
Ya cuando termina el 19, ya pasa el verso 20 y dice que es enseguida. Que Pablo, él recobra la vista, fueron bajadas escamas como escamas de los ojos de él, volvió a mirar, miró a Ananías, me imagino ese encuentro y se abrazarían. No sé, estoy aquí parafraseando la escena, lo abrazaría, le dijera, le tuvo que haber dicho, hermano Ananías, estaba yo equivocado, perdóname, sé que hice mucho mal, o sea, tantas cosas, estaba equivocado. Y el texto dice, y enseguida, es enseguida, mi hermano, que si Pablo pasa de ser perseguidor a un buen predicador, de enemigo a hermano, una transformación como lo de la mariposa, ya no es un gusano, ya Saulo no es Saulo, sino Pablo. Saulo entró en Damasco con una misión de destrucción, pero salió con una misión de salvación. De perseguidor a ser perseguido. Y sin darnos cuenta, vemos que el perseguido sale ganador. Lo que hemos aprendido en este mensaje es: Dios puede transformar al peor pecador en su siervo más fiel, más impactando no importando, cuál sea su pasado. A veces Dios usa personas comunes como Ananías para hacer cosas extraordinarias. Un verdadero encuentro con Cristo no solo nos salva, nos da un propósito. Dios no solo te llama a ser salvo, sino a servir y ser útil en su familia. La pregunta es: ¿estás resistiéndote a Dios como Saulo lo hizo? ¿O estás dispuesto a obedecer como lo hizo Ananías? Hoy Dios nos llama a dejar nuestro pasado atrás, buscar ese encuentro con Jesús y abrazar ese propósito. No importa quién haya sido en Cristo, hay una nueva identidad. Si Dios pudo cambiar a Saulo, también lo puede cambiarte a ti. Amén. Amén. Como lo dice el verso 20, es enseguida que debes tomar una decisión. Tú sabes cuál es esa decisión. Si no has sido bautizado, bautízate. No sigas otorgando más. Les hablo acá, tenemos bautismo en el mes de abril. Todos estamos bautizados. Tomamos esa decisión. Si no te has casado, es enseguida. Arregla las cosas. Si no te has casado, es ya que tienes que tomar una decisión. Decirle a ese hombre que lleva tantos años de confrontarlo, de decirle, es necesario, es inmediatamente que debemos, porque yo quiero arreglar las cosas delante del Señor. Y sin hablar, es enseguida que debes de dejar ese pecado oculto que tú conoces y que obviamente Dios también conoce. Amén. Y por eso hoy te lo dice: ese pecado oculto, sácalo de tu vida, es enseguida. Por eso Dios hoy te dice, es enseguida que hay que hacer las cosas. No pospongas más esas decisiones tan importantes, que quizás para nosotros no lo sean, pero lo son. Es una decisión solo tuya. Busca a Cristo, que con Él somos más que vencedores. Mis hermanos, espero que este mensaje le haya hablado. Tener en cuenta nuestro pasado con un encuentro y un propósito. Entonces, los invito a que se coloquen sobre sus pies.
y que le demos gracias al Señor. En estos días venía yo de mi trabajo y venía escuchando adoraciones, alabanzas, y una alabanza habló mucho a mi vida, que me quebranté, iba en mi bicicleta y fui quebrantado por el Espíritu. Y yo dije, wow, esto va para la predicación. Gracias, Señor, porque sé que me estás hablando. Yo sé que tu iglesia lo necesita. ¿Amén? Entonces vamos a estar orando y en fondo vamos a escuchar un poco la adoración. Es muy linda, muy bonita. O sea, es una conexión que si realmente tú la buscas con el Espíritu Santo, sé que te va a hablar. Amén. Dios Padre, te doy gracias, Señor. Tú sabes, Padre, que no soy perfecto, pero solo te digo eso, Padre de la gloria, que solo quiero ser uno solo contigo, Padre. Estar en ese lugar santísimo contigo, Padre celestial. Sé, Padre, que he fallado muchísimas veces. Lo acabé de decir, que no me presento aquí como la persona que quizás muchos vean que no comete errores. Tengo muchísimos errores. Y tú lo conoces, Padre celestial. Por eso mismo lo dice tu palabra en Hechos 9:20. Es enseguida que debemos dejar todas esas cosas. Gracias, Padre, porque solo buscamos eso. Iglesia, solo te pido, escucha, ponte frágil delante del Señor y verás que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Pídele a Dios que sea tú y Él solamente, que puedan compartir solamente tú y Él, buscar ese encuentro, porque algo quiere hacer Él tiene grandes cosas. Buscamos ese encuentro, Padre celestial, para luego saber para qué fuimos llamados, a dónde nos quieres tener, con qué propósito estamos acá. Oh Santo Dios de Israel, gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Esto es una hermosa oración que si la cantas con el corazón te aseguro que vas a sentir la presencia de Él. Te aseguro que te vas a quebrantar, pero si pones de esa disposición que busca el Espíritu Santo que tú tengas, necesitamos ese encuentro contigo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tu Santísimo Espíritu Santo está en este lugar. Solo necesitamos, Señor, ese encuentro contigo, estar cara a cara, Padre amado. Contigo, mi Dios, que eres el Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cántas en la iglesia, dile que necesitas un encuentro con Él. Un encuentro con el Dios, con el gran yo soy. Dile, Padre, necesito un encuentro contigo. Padre, necesito ese encuentro, mi Dios del cielo. Quiero que tú me hables, Señor. Y yo pueda decirte a ti, Padre amado, heme aquí, Señor. Háblame, mi Dios. Díselo, iglesia, dile, abre tu boca, iglesia. Iglesia, pídeselo solo al dador de la vida, porque grandes cosas sucederán cuando nosotros abrimos nuestra boca. Gracias, Señor, te damos. Tú eres grande y eres maravilloso, Jesús. Oh Dios santo, Dios de Israel. Cántale, iglesia, cántale por un momento. Métete en esa comunión con Él. Cierra tus ojos, cierra la puerta de tu habitación. Entra en
en esa confianza con Él y háblale. Dile, Padre, sé que tú me has hablado hoy, que quizás tenga un pecado oculto. Ayúdame con esto. Padre, si vivo todavía con una persona que no quiere casarse conmigo, trabaja en esa persona, mi Dios. Que seas tú, mi Dios del cielo, obrando en mi vida. Pero tienes que pedírselo, hermano, hermana, amigo, que hoy nos visita, pídeselo. Pídeselo de corazón y verás que Dios se va a manifestar. Abre tu boca, solo clama a Él. Si aún no has tomado la decisión, dices que no es tiempo, que estás posponiendo, que aún no puedes ser bautizado porque no tienes conocimiento aún de la palabra, que no has tomado todavía. No, eso es enseguida, mi hermano. El Espíritu trabaja. Sí, que debemos hacer lecciones, sí, todo esto es protocolo. Solamente Dios busca tu corazón, busca tu alma. Decide, toma la decisión de una vez, es enseguida. En este momento no prestemos atención a ese protocolo. Si quieres ser bautizado, solo pídeselo a Dios. Gracias, Señor, porque he hablado lo que tú has colocado en mi corazón, lo que tú me hablaste, Padre Celestial, porque Padre Celestial me está formando. Y sé que primeramente lo que tú me dices a tu iglesia me lo dices a mí primero en la intimidad. Me hablas a mí. Como predicador, primeramente me hablas a mí. Y te pido, Padre Celestial, tener ese encuentro nuevamente contigo, que nunca me dejes olvidar ese encuentro que tuve contigo. Que yo te pueda recordar con amor, con valentía y también con un temor ferviente, mi Dios. Porque sé que soy humano, tengo debilidades. También sé que tengo responsabilidad sobre mí mismo y que yo soy el que tiene esa responsabilidad de serte fiel, de estar acá, Padre Celestial. Gracias, Señor. Oh Dios de Israel, gracias. Espíritu Santo, gracias. Jesús, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. No me lo merecía, Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy hablaste a tu iglesia. Hablaste que quieres tener un encuentro con cada uno de ellos personalmente, cara a cara. Les hablaste, Padre Celestial, que tienes un propósito con cada uno de tu iglesia. Los has invitado a que dejen todas esas cosas, Padre Celestial. Has hablado porque eres tú. Has hablado porque solo la autoridad la tienes tú. Solamente tú eres el que nos controla. No me aparte tu Espíritu Santo de mí, Padre Celestial. No lo apartes. Bendice a cada hermano que hoy tuvo la disposición de venir, de prestar su corazón, su oído a esta palabra. Bendícelo. Bendícelo que Padre, dale a entender que hay etapas que debemos cumplir como cristianos. Tenemos un pasado, tenemos un encuentro y tenemos un propósito. Porque entendemos que fuiste perseguido, Padre Celestial. Hoy en día también lo eres. Pero como coloqué este título de esta predicación, el perseguido sale ganador. Tú eres el ganador, mi Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.